Reporte Fundarredes del 26 de septiembre al 2 de octubre 2020. La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, actualizó su informe sobre Venezuela y destacó las estigmatizaciones hacia los venezolanos retornados y la falta de adecuación de los centros donde permanecen. Expresó su preocupación por los altos números de muertes de jóvenes y acotó que su oficina registró 711 muertes de junio a agosto por operativos de seguridad en Venezuela, llegando a más de 2.000 muertes desde enero 2020. Fundarredes ha venido denunciando la participación de grupos armados irregulares en la extracción ilegal de oro en el arco minero del Orinoco, con participación de las Fuerzas Armadas y altos funcionarios del gobierno de Venezuela. Esta semana, el parlamentario de Costa Rica, Dragos Donalescu, advirtió sobre la posibilidad de que el Estado venezolano esté utilizando el territorio de su país para triangular exportaciones de oro y legitimar el comercio de ese material en los mercados internacionales, según una investigación realizada por la Oficina del Legislador. La investigación se basa en cifras oficiales del gobierno del presidente Carlos Alvarado, además de consultas elevadas a instituciones del sector minero en Costa Rica que muestran que desde 2011 hasta agosto de 2020 el país ha exportado 3.720 toneladas de oro. Agencias internacionales reportaron información de inteligencia colombiana según la cual líderes guerrilleros aparecieron recientemente en una fotografía en la cual portan uniformes y armamentos utilizados por las Fuerzas Armadas venezolanas. La foto habría sido tomada en territorio venezolano, lugar donde el ministro de Defensa, Carlos Olmes Trujillo, asegura están escondidos. 2 disidentes del Ejército de Liberación Nacional, ELN, grupo guerrillero de Colombia, se entregaron a las autoridades en el norte de Santander y en su confesión relataron prácticas de la organización que evidenciarían un vínculo con el gobierno venezolano. De acuerdo con el medio colombiano Noticias RCN, los hombres aseguraron que los nexos entre el ELN y las autoridades venezolanas son verídicos, al punto que no existe un control real en el tránsito fronterizo, por lo que los guerrilleros armados y uniformados pasan sin problemas la frontera. Desde el año 2003, Fundarredes viene denunciando la presencia de grupos armados irregulares en Venezuela bajo la complacencia y la cooperación del gobierno venezolano. Fundarredes documenta a diario las vulneraciones de derechos humanos que ocurren en Venezuela durante la pandemia por la COVID-19. En medio de la emergencia humanitaria compleja que atraviesa el país, las protestas por falta de alimentos y servicios básicos han cobrado fuerza en varios estados como Falcón, Yaracuy, Sucre, Guárico, Cojedes, Bolívar, Nueva Esparta, Aragua, Lara y Apure. Esta semana, un joven de apenas 20 años de edad fue asesinado por fuerzas de seguridad del estado mientras participaba en una manifestación pública por escasez de alimentos en Cariaco, estado Sucre. Denuncian la participación de colectivos armados y cuerpos como el Comando Nacional Antisecuestro CONAS y las Fuerzas de Acciones Especiales FAES en la represión violenta y la detención arbitraria de manifestantes. Fundarredes, comprometido siempre con la creación de redes humanas en la defensa de los derechos fundamentales, realizó esta semana un encuentro nacional de la red de activistas de Fundarredes para fomentar los lazos de solidaridad y confianza entre los representantes de las regiones en las que la organización desarrolla diariamente sus labores de documentación, seguimiento, denuncia, asesoría y acompañamiento a víctimas. En Zulia, varios pescadores del sector de Saucedo se encontraban en faena cuando fueron asaltados y despojados de sus motores por un grupo de hombres armados. El hecho dejó a 4 de los trabajadores del mar heridos de bala. Reos del retén de Cabimas denunciaron que llevan más de 4 días sin recibir alimentos, sumado a la falta de agua y medicamentos que vienen señalando desde hace varios meses. En Táchira, la caravana de migrantes que llegan caminando desde diversos estados de Venezuela con destino a la frontera con norte de Santander, huyendo de la emergencia humanitaria compleja que atraviesa el país, no cesa. Denuncian que a lo largo de la ruta han sido extorsionados, robados e incluso violados por efectivos militares, apostados en los puntos carreteros de control. Familiares sospechan que un sargento de la Fuerza Armada venezolana fue secuestrado por el grupo paramilitar Los Rastrojos en la frontera con Colombia.
En Amazonas, indígenas piaroas del municipio Autana navegan a Canalete hasta la frontera colombiana para poder vender sus cosechas y deben hacerlo en la frontera porque no hay bolívares en el sur de Venezuela. Solo circulan pesos, dólares y oro. Con el producto de las ventas es que pueden comprar víveres secos, productos de aseo personal y medicina para sus familias. Grupos del ELN y las FARC operan abiertamente en Amazonas. Un grupo de comunidades indígenas de Atabapo rechazan la presencia de las FARC y denuncian que han recibido amenazas por parte del grupo armado. Comparte, ayudemos a vencer la censura en Venezuela. Consulta esta y otras informaciones en nuestro portal www.fundaredes.org.